Listo, un saludo enorme a todos los participantes pues, que se enlacen en este curso virtual, el cual en el módulo que estamos viendo con mi persona, Henry Paul Palacios Macías, es el módulo de Ingeniería de Tránsito y el rol del agente de tránsito en el mismo, ¿verdad? Les repito, mi nombre es Henry Paul Palacios Macías, soy de acá de la ciudad de Guayaquil, de título contador público autorizado, miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador, miembro de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito e instructor y capacitador de los cursos periciales en investigación de hechos de tránsito, ¿verdad? Tengo pues capacitación nacional e internacional en diversos países como Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, México y Costa Rica. Para mí un grato honor poder dirigirme a ustedes el día de hoy y compartir, como ya les había mencionado, el módulo de Ingeniería de Tránsito. A través de este módulo nosotros vamos a ir viendo las diversas subfases en las cuales se divide esta ciencia, la ingeniería de tránsito, perdón, esta ciencia de la cual deriva de la ingeniería civil. Vamos a ir viendo cada uno de los pasos, cada uno de los programas con que nosotros podemos contar y hacer mano como agente de tránsito para fortalecer nuestros conocimientos y poderlos aplicarlos dentro de nuestro trabajo. Inmediatamente vamos a compartir nuestra pantalla. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Listo. Dentro de la pantalla que ustedes pueden observar, el título de este módulo es la ingeniería de tránsito y el rol del agente de tránsito. Netamente nosotros hemos visto la necesidad de que el agente de tránsito hoy en día, del profesional del derecho que hace mano de la materia de tránsito para desarrollar la defensa técnica en cada una de sus labores, ¿verdad? Dentro de la etapa del proceso, dentro del proceso penal, que es necesario tener conocimiento de la ingeniería de tránsito. ¿Por qué? La ingeniería de tránsito, si bien es cierto, es una rama de la ingeniería civil y es recientemente aquí en el Ecuador sobre todo que se la está explotando. La ingeniería de tránsito basa su fundamento sobre la ingeniería civil en cuanto a la obra, en cuanto a la mano constructora. Estamos hablando en este caso pues de la mano constructora de la vía, es decir, la elaboración del trazado vial mediante su geometría, ¿verdad? El estudio de los factores importantes que intervienen dentro de esta etapa de la ingeniería civil en cuanto al tránsito, que es la de transporte. En el transcurso de este módulo vamos a ir viendo cómo se desarrolla y cómo se ha venido históricamente ahondando cada vez más en el tema hasta llegar propiamente al tránsito. Lo que en un inicio, ¿verdad?, se basó como la construcción de una carretera, de una vía, por necesidad. Hoy en día ya encontramos pues que esa necesidad ya es necesita un estudio más profundo en cuanto al tránsito, en cuanto a los flujos de tránsito, en cuanto al cálculo, ¿verdad? En cuanto a la parte inclusive psicológica en la toma de decisiones por parte de los conductores sobre una determinada vía. De allí la preponderancia que requiere en cuanto a su conocimiento el agente de tránsito para poder distribuir, para poder regular, para poder controlar el tránsito vehicular, el tránsito peatonal que nosotros comúnmente como agentes de tránsito desarrollamos. Y para el profesional del derecho, entender cómo es la dinámica, en este caso, a raíz de la ingeniería de tránsito, cómo es la dinámica pre-impacto o pre-fenómeno vial, en el caso de un accidente, que es la etapa donde los profesionales del derecho se desenvuelven para mantener la defensa técnica estable, ¿verdad? Listo. Como les mencionaba, la ingeniería
de tránsito es una rama derivada de la ingeniería civil que a través de la ingeniería de transporte nace y se desarrolla hoy en día en nuestros tiempos de tal manera que existen personas o ingenieros capacitados netamente en tránsito, en flujo de tránsito, en lo que se denomina conteo vehicular o con su nombre técnico aforo vehicular, ¿verdad? Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas ciencias de las cuales progresivamente se ha ido desarrollando y ha producido una ciencia híbrida que en este caso ha sido la ingeniería de transporte que se deriva de la civil y la ingeniería de tránsito que se deriva de la transporte, ¿verdad? Progresiva y paulatinamente. Entonces vamos a iniciar para poder un poquito entender de dónde proviene la ingeniería de tránsito. Tenemos que verificar, entender qué es la ingeniería civil, ¿verdad? La ingeniería civil es una rama de la ingeniería, como les indicaba, que se utiliza netamente para construir, para mantener, para levantar fortificaciones, ¿verdad? Y mantener operativas todo este tipo de infraestructuras. No solamente en el plano de carreteras, sino que ya más a fondo la ingeniería civil trata todo lo que es construcción y mantenimiento, ¿verdad? Todo el estado operativo de diversos medios en los cuales podemos tener a pie de mano, vías ferroviarias, vías automotoras como son las carreteras, viaductos, aeropuertos, en el plano marítimo que también ingresa la ingeniería civil directamente en el plano marítimo, puertos, ¿verdad? Mencionábamos aeropuertos y todo la obra civil que demanda toda la infraestructura, toda la construcción que el ingeniero civil va a ir desarrollando para satisfacer las necesidades de estructuras físicas que la sociedad demanda para el progreso y desarrollo, ¿verdad? Si bien es cierto, en un inicio, cuando una población se desarrolla, si bien es cierto, cuando una zona rural se desarrolla y toma la forma de una urbe, dentro de sus inicios, pues nosotros vamos a encontrar ciertos fenómenos, ciertos desfases, cierto desorden, en el término coloquial, que poco a poco, mediante la ingeniería, se va reorganizando para poder satisfacer las necesidades requirientes, es decir, en una zona alejada, una zona rural, nosotros vamos a ir verificando, ir observando a través del tiempo que se van a ir desencadenando ciertas situaciones que van a ir requiriendo de esta obra, de esta infraestructura, como por ejemplo las carreteras, como por ejemplo el aeropuerto, como por ejemplo infraestructura civil, como canales de agua lluvia, como canales sanitarios, como aeropuertos, puertos marítimos. Y toda esta etapa, que vuelvo y repito, es la estructura física de la cual soporta una ciudad, de la cual soporta una zona rural, ¿verdad? Para esto nosotros tenemos que comprender de dónde nace todo el sistema de la red vial. Para ello nos remontamos en la historia a través del tiempo, hace casi 3000 años, cuando hubo la invención de la rueda, ¿verdad? Los primeros caminos, los cuales eran pues de caminos lastrados, caminos arcillosos, caminos fangosos, que poco a poco fueron puliéndose hasta lo que en el año 300 antes de Cristo nosotros encontramos lo que ya es un sistema realmente estructurado, el cual es la plataforma o la vía que construyeron los romanos, ¿verdad? Este sistema de carreteras o de vías llamada Apia, en aquel entonces pues fue construido plenamente por los romanos, previamente en la época babilónica, unos años antes del Imperio Romano. En la época babilónica ya existían caminos, ya existían vías que no habían sido desarrolladas, es decir, aunque tenían la forma o se asemejaban a una vía de lo que hoy en día conocemos como una vía de tercer orden, no se encontraba estructurado, por lo que el sistema romano en cuanto a la construcción de carreteras vino a desarrollarse justamente
no por el plano comercial quizás netamente, sino por el plano más bien militar, ya que recordemos pues el poderío de aquel entonces del ejército romano y su necesidad de recurrir y conquistar otros reinos. Entonces, todo este sistema de carreteras, conocido como APIA, fue los pioneros, o fue la etapa pionera de lo que conocemos hoy en día. Dentro de la imagen que estamos proyectando, pues a la derecha, nosotros podemos observar cómo se da la construcción con cada uno de los elementos que hoy conocemos como vía, ¿verdad? Lo que es el núcleo, el subsuelo, cómo son las construcciones de las veredas, de las capas o la superficie. Y en el costado izquierdo nosotros observamos en las imágenes ya una vía culminada, ¿verdad? Una vía apta para ese entonces el tránsito, apta para que los carruajes, carrozas y demás y similares, obviamente pues en aquel entonces de tracción humana, pudieran circular, pudieran desplazarse por esa vía. Es una vía no muy diferente realmente de lo que hoy en día nosotros conocemos la vía. Obviamente, en nuestra actualidad, con materiales más sofisticados, con materiales más biodegradables, amigables con el ambiente, de fácil construcción, pero la técnica básicamente no difiere mucho en cuanto a los elementos aportantes para lo que hoy en día conocemos como una vía o carretera. Era tan efectiva la técnica, pues, que dentro de la imagen nosotros podemos observar claramente que se encontraba estructurada, ¿verdad?, por un statumen, o statumen que es la base, ¿verdad?, por una capa de rodamiento, por un núcleo y encima, o la capa cobertora denominada pavimento. En su costado izquierdo de la imagen nosotros observamos el famoso vierteagua, lo que hoy conocemos canal de agua lluvia, y sobre un costado izquierdo la acera, ¿verdad? Sobre el otro costado tenemos un millario. ¿Qué es un millario en la vía naciente o en el sistema de vía construido por los romanos? Un millario es lo que hoy en día conocemos ya sofisticadamente como un poste de información, ¿verdad? En donde nosotros encontramos en qué kilómetros, en qué metros estamos, qué tipo de vía y hacia dónde nos dirige. Entonces, este millario informaba a los viajantes, a los circundantes, a los que se desplazaban sobre estas vías, sobre la información de hacia dónde llevaba esa vía. La ingeniería civil hace uso plenamente, ¿verdad?, de conocimientos de ciencias duras, como en este caso la física, la matemática, muchas veces la estadística, y también otras ciencias, pero su base fundamental es las ciencias duras, la cual es física, la cual es matemática, ¿verdad? Obviamente el origen está íntimamente ligado a los adelantos que hoy en día nos brinda esta ciencia, ¿verdad? Y todo lo que conlleva a el uso de tecnología, como por ejemplo herramientas tecnológicas, ¿verdad? Equipos tecnológicos, que no solamente nos brindan un procesamiento de mayor información en un menor tiempo, sino que también nos ayudan a reducir el margen de error a un mínimo aceptable, ¿verdad? Esto, pues, teniendo como resultado vías mucho más eficientes, vías con un trazado geométrico adecuado, como por ejemplo más adelante vamos a observar cada cierto tiempo que el trazado de la vía, qué función debe cumplir y qué debe tener para que el conductor o el viajante en este caso pueda mantenerse despierto y atento en la conducción, sin que esto le pueda conllevar pues a efectos de somnolencia, efectos de fatiga en la conducción, con un posible trágico desenlace, accidente de tránsito o fenómeno vial. Dado que en el área, ¿verdad?, en la que se puede aplicar la ingeniería civil es muy amplia, estos orígenes están ampliamente ligados a la formación e interpretación de estructuras que la ciencia estudia, ¿verdad? Los elementos, como les indicaba, aquí ingresan varias ramas de esta ciencia, de la ciencia dura,
las cuales son también aplicadas como topografía, ¿verdad? También entra planimetría, croquización, ¿verdad? Estudio de terrenos, estudios de subsuelo, análisis del trazado vial y geometría. Entonces vemos que es un complejo, la ingeniería civil es un uso complejo de las ciencias a favor o al servicio del desarrollo en cuanto a la movilidad de una nación, de un país, de una ciudadanía o un conglomerado de personas. En el pasado y en la Edad Media, el mayor número de las edificaciones que obviamente existían de origen barroco, y si nos retrocedemos más en el tiempo, pues de origen meramente uso de tierra, ¿verdad? Y adobe, todo lo que existía en aquel entonces era producido o era construido mediante los famosos albañiles, personas encargadas de la construcción, personas que en ese entonces pues no tenían la técnica que hoy en día se ha desarrollado, ¿verdad? Que no eran meramente técnicos, pero que mantenían ciertos pasos y metodología para llegar a una construcción algo precaica, pero que satisfacía las necesidades en aquel entonces, ¿verdad? Luego vinieron, se desarrollaron los albañiles, aplicaron técnicas, conocimientos que poco a poco fueron desarrollándose hasta conocer a los famosos maestros o maestros de obra, que estos maestros ya tenían un mayor conocimiento por la experiencia, ¿verdad? Y ciencias que poco a poco iban ingresando dentro de la metodología para la fabricación de estas infraestructuras físicas o infraestructuras viales, que en este caso netamente vamos a centrarnos en las carreteras, en las vías, en el trazado geométrico vial, ya sea rural, ya sea urbano, ¿verdad? La ciencia perseveró en las comunidades con algunas excepciones. Hacían cambios e innovaciones, lo que ya les he explicado, ¿verdad? Y se construían lo que hoy en día conocemos como carreteras o autopistas inteligentes, ¿verdad? Estas tipos de vías, carreteras inteligentes que hoy en día nos brindan no solamente información, sino que también nos brindan comodidad, nos brindan celeridad en el desplazamiento y de forma segura, que es lo más importante. Luego de haber analizado lo que se conoce como ingeniería civil, vamos a centrarnos en una hija o en una rama de la ingeniería civil, que es la ingeniería de transporte. En este curso nosotros vamos a estudiar de manera general e introductoria, ¿verdad? Lo que es la ingeniería civil, la rama de ingeniería de transporte y también la rama de la ingeniería de tránsito. Para esto nosotros estamos pues desarrollando lo que es la introducción para luego lograr entender cada paso, ¿verdad? Y la clasificación de la ingeniería de tránsito, cómo está estructurada, cómo está clasificada y cuáles son los elementos importantes y cuál es el objeto de la ingeniería de tránsito. Continuemos. Ingeniería de transporte, desde épocas remotas, pues hemos observado a través de la historia cómo el hombre ha implementado diversos medios, ¿verdad? Tenemos desde la invención de la rueda hacia el año 3000 antes de Cristo aproximadamente, las primeras conocidas como carretas, que luego pasaron a ser conocidas como carrozas. Las antiguas carretas simplemente pues eran dos ruedas con una parte estructural encima de ellas en forma de cuadrado, en la cual viajaba, en este caso, la persona que conducía o manejaba en ese entonces, pues, y también todo lo que eran productos de primera necesidad que, o bienes y enseres que se trasladaban en aquel entonces. Esto de aquí, movilizado por la fuerza animal, en este caso ya sean caballos, ya sean asnos y animales similares, pues de acuerdo al entorno geográfico en donde se desarrolló este tipo de medio. Luego, pues tenemos ya con la invención de las máquinas al vapor, previo
a la revolución industrial, donde las máquinas a vapor tomaron un auge muy importante, se desarrollaron vehículos ya a vapor, como por ejemplo los barcos, y luego fueron estructurándose y desarrollándose vehículos de 4 ruedas que hoy conocemos son los predecesores de lo que conocemos como hoy los autos, los 4 ruedas, los vehículos livianos. Entonces, este tipo de transportación con el tiempo ha ido desarrollándose, siempre pues alimentándose de técnicas que permitan tener seguridad. Recordemos que en los primeros años en los cuales hubo la invención de los vehículos, hubieron varios trágicos accidentes. A los pocos días incluso de haber realizado la invención de vehículos, tenemos casos importantes, pues, como la londinense Marie, que perdió la vida en un accidente de tránsito. Ese es el primer caso de lo que se tiene registrado hacia el año 1800, en el siglo XVIII. Fue un accidente, pues, de uno de los primeros que se tiene registros. Y luego de allí vinieron varios accidentes, como por ejemplo también uno de los constructores del vehículo de 4 ruedas con propulsión a vapor, una persona pues que lo construyó, un militar retirado, del cual se tiene registro que su primer accidente fue contra su mismo domicilio, ¿verdad? Un vehículo que aproximadamente circulaba a 30 kilómetros por hora. En el desarrollo de la ingeniería del transporte día a día, las grandes metrópolis, con el surgir de nuevos medios, como por ejemplo ya los trenes o los tranvías, los eléctricos, predecesores de lo que hoy conocemos, los trenes balas, se vinieron desarrollando en las ciudades más importantes, siendo Londres una de las primeras ciudades con el famoso el metro de Londres, ¿verdad? En aquel entonces, todo el sistema construido por la ingeniería civil, en la cual eran trenes algunos sobre la vía, otros subterráneos, se desarrollaron por casi 60 a 80 años, hasta que vino la revolución industrial a producir lo que conocemos como vehículos en masas. Muchos pues tienen la historia de Henry Ford, el cual se lo conoce como el padre productor de los vehículos en serie, montando una cadena dentro de su empresa en la cual producía vehículos en lotes, vehículos seriales o vehículos modulares, ¿sí? Muy estructurada la cadena, a fin de que se produciesen vehículos en masa y satisfacer la demanda de aquel entonces mercado creciente, tanto en América como también en la parte de Inglaterra, sobre todo la capital, Londres, ¿verdad? Con esto nacieron pues ya sobre el siglo XIX, entrando al XX, los famosos técnicos o especialistas en ingeniería de transporte, encargados no solamente, como les decía al inicio, del ámbito de carreteras, de vías terrestres, sino también del ámbito marítimo, como con la construcción de puertos, el cual fue uno de los primeros tipos de transportes, medios de transportes, en los cuales pues se desplazó el mundo entero y por el cual hubo desarrollo no solamente comercial, sino también marítimo, ¿verdad? Y de varias índoles. Entonces, durante el siglo XX, que aún hoy en muchas escuelas de ingeniería, el tema del transporte está ligado esencialmente con los desafíos que imponen en el diseño y construcción de obras de la infraestructura. Por ello, hoy en día, es requiriente para todas las construcciones de vías, pues de ingenieros especializados, incluso en países muy desarrollados como Estados Unidos y de primer mundo, nosotros vamos a encontrar que existen grandes constructoras con una capacidad impresionante de desarrollo en cuanto a la construcción, con experiencia que datan desde muchos años atrás y hasta del siglo pasado, algunos,
en cuanto a la construcción de todo lo que es la infraestructura civil que nosotros inicialmente pudimos observar, ¿verdad? Entrando al nuevo milenio, el desarrollo urbano y la integración regional, obviamente que existe la globalización que conocemos hoy en día, ha movido la mayoría de los centros de estudio en ingeniería de alto prestigio. Esto con el fin de abordar los problemas del transporte. ¿Cuáles son los problemas del transporte que normalmente se conocía al inicio, verdad? Cuando nació el transporte o se desarrolló el transporte, en aquel entonces hubieron problemas como animales. Recordemos pues que los vehículos de aquel entonces, las carrozas, eran atracción animal. Desde ya habían problemas porque la dirección, la guía, si bien es cierto, estaba destinada o era atribuida a una persona, dependíamos del estado del animal. Si en este caso el caballo, el semoviente, tenía algún tipo de problema, era muy, era muy, era muy aparente de que en cualquier momento el animal iba a realizar que nos pusiera en riesgo y podamos tener algún tipo de accidente. Con ello era necesario de que se construyera lo que en la revolución industrial se desarrolló y se conoció como motores, ¿verdad? Ya sean motores a vapor, motores de combustión interna y motores que hoy en día altamente sofisticados los conocemos. Entonces, ese desarrollo llevó a que no solamente movilizara cierto grupo de personas, sino se pensara también en movilizar ya a cantidades de personas mayores, es decir, ya no podemos desarrollar tan solo un vehículo adaptado para mi familia, sino también adaptado para todo un grupo de personas. De allí es que nacen los vehículos tipo expreso y hasta articulados que hoy en día conocemos, ¿verdad? Por la necesidad, netamente, la ingeniería civil, mediante su rama, ingeniería de transporte, va al desarrollo de satisfacer ese tipo de necesidades que se crea o que crea la sociedad y que necesitan ser satisfechas para que el desarrollo y crecimiento de un país sea el adecuado, ¿verdad? Tal es así, pues, que hoy en día tenemos varios institutos aquí en nuestro país que permiten realizar estudios y, obviamente, obtener el título de profesional destinado a este tipo de campos, como es analistas de flota, ¿verdad? Estudios de los flujos del tránsito, aforos vehiculares, auditorías viales, auditorías en cuanto a señalización y semiótica. Entonces, todo este tipo de profesionales se han ido desarrollando por la necesidad. Cada uno de ellos en su diversa rama, pero integrados en la ingeniería. Los problemas comunes a resolver en el área de transporte comúnmente son de movilidad, sustentabilidad, localización e interacción con el medio, ¿verdad? Orientados programas hacia la modelación, economía, gestión de operaciones y de programación matemática. Este último hay que hacer hincapié en el desarrollo, pues, de sistemas, de dispositivos, de sistemas grandes o sistemas complejos de dispositivos de regulación electrónica, es decir, los semáforos, ¿verdad? En tiempos allí se van a analizar los tiempos y flujos de desplazamientos de los vehículos o de las unidades de transporte, en los cuales nosotros vamos a desarrollar programas matemáticos para poder determinar y asignar tiempos, ciclos semafóricos dentro de nuestra urbe y hasta dentro del área rural. Pero, ¿qué es la ingeniería del transporte en realidad? La ingeniería del transporte es la rama civil cuyo objetivo es el movimiento seguro y eficiente de personas y cosas, que por distintas modalidades obviamente van a optar por muchas modalidades del transporte, ¿verdad? Más adelante vamos nosotros a tener la diferenciación, o cuando ya veamos lo que es la ingeniería del transporte,
en el ámbito más profundo, vamos a diferenciar lo que es las modalidades de transporte y los tipos de transporte, porque son conceptos que están confundiendo a muchos profesionales del tránsito, en este caso agentes civiles, e inclusive a profesionales del derecho dentro de la defensa técnica. Muchas veces confundimos tipos de buses, modalidades de buses. Entonces, vamos a definir esos conceptos, a aprender esa diferenciación y a poder aplicarla sobre todo. La principal labor de la ingeniería del transporte es entender y manejar los modelos asociados a la compleja interacción entre los individuos y la infraestructura conformadas por las redes de transporte y los bienes inmuebles, ¿verdad? Es decir, de que el profesional en ingeniería de transporte debe determinar no solamente la movilidad de determinados tipos de vehículos, ¿verdad?, sino también la infraestructura, cómo se lleva la infraestructura de la mano, cómo está soportada la infraestructura, para que el desplazamiento de ese transporte sea de manera eficiente, sea reduciendo costos, sea reduciendo números de accidentes, sea reduciendo no solamente costos, sino también que llegue más pronto, por ejemplo, en el caso de la carga, los enseres, bienes que se están trasladando de manera segura también, ¿verdad? Entonces, a eso va apuntado la ingeniería del transporte y la formalización matemática de estos problemas que van apareciendo o que se van presentando y que la ingeniería del transporte está encargada de resolver. Usualmente estos problemas vienen de la economía e inclusive de la psicología, y tienen como objetivo estudiar y anticipar el comportamiento de las personas en los sistemas de transporte. Muchas veces conocemos pues la indecisión de un conductor en no saber si continúa en la vía en la cual se está desplazando o realiza un giro a la derecha. ¿Por qué se puede dar se puede presentar este tipo de problemática? Justamente se puede presentar por no definir o no planificar una ruta, ¿verdad?, y un desarrollo de las actividades que se van a realizar durante el día, en el caso de personas o conductores particulares. Y empeora esta situación cuando ya estamos hablando de flotas vehiculares, es decir, vehículos destinados a empresas que tienen una línea o tienen un sistema de repartir, de trasladar, de movilizar bienes materiales o cosas. ¿Por qué? Porque no tienen una planificación adecuada que permita evaluar y monitorizar una ruta de manera eficiente, causando así muchas veces congestión. Caso fehaciente, vehículos que por no tener una buena planificación en cuanto a las rutas y destinos, nosotros vemos que hacen descargas de bienes materiales o cosas, vehículos grandes tipo furgones, o inclusive camiones en las partes céntricas de las ciudades, de las metrópolis. Esto pues obviamente va a causar un colapso de la vía, más que todo en vías pues que no son de gran tamaño o de dimensiones, o su geometría vial es de difícil acceso. Entonces, el ingeniero de transporte va enfocado a la solución de aquel problema, pero de allí la necesidad de que la gente de tránsito tenga el conocimiento necesario de que la persona quien conduce en este caso y el medio en el cual se está desplazando, específicamente el transporte, deben estar de acuerdo, ¿verdad?, no solamente a la vía, sino también a la geografía, sino también a la economía que va a producir ese vehículo y también al fenómeno que va a producir en cuanto a un posible accidente. Como observamos en la gráfica, también esto depende mucho de la parte psicológica, el estado de ánimo del conductor, ¿verdad? Ciertas acciones que polarizan la conducción agresiva, ¿verdad?, que lo que hoy se conoce en seguridad vial como el conductor agresivo. Continuemos. Otra tarea importante de la ingeniería de transporte es estimar la demanda
y estimar los niveles de demanda y de servicio que tendrán tanto las soluciones actuales como aquellas proyectadas a futuro, además de analizar la sustentabilidad de los sistemas y políticas de transporte. Esto ingresa netamente a la parte administrativa o la parte de administración del transporte, gestión del transporte, también conocida, ¿verdad? Programas de desarrollo que van a sustentar los sistemas y políticas del transporte en temas económicos, es decir, reducción de costos por el servicio de la transportación, medioambientales por la reducción de tiempo y de gastos innecesarios de combustible, de mantenimiento, de aceite de las unidades transportadoras o de los vehículos que transportan, ¿verdad? Y asimismo sociales, pues, porque afecta, como ya les indicaba, un conductor que no planifique su ruta, un conductor que no esté psicológicamente adaptado a un entorno en el cual se deba desarrollar. Vamos ahora sí a estudiar, o nos vamos a adentrar o a introducir a lo que es la ingeniería de tránsito, ¿verdad? Ya habíamos hablado en un primer preámbulo de lo que se trataba la ingeniería civil, de la cual se desarrolla luego la rama de la ingeniería del transporte. Ahora, la ingeniería del transporte emana una nueva rama, la cual es la ingeniería de tránsito, que sin dejar de lado, dentro de la ingeniería de tránsito, sin dejar de lado el análisis y el estudio del transporte, se centra en puntos específicos de la movilidad, del trazado geométrico y de la carretera. Es necesario, de primera mano, ubicar la ingeniería de tránsito, ¿verdad?, dentro del contexto de la ingeniería del transporte, puesto que el tránsito es una fase de la ingeniería del transporte. Es intrínseco, van íntimamente ligadas, ¿verdad? No vamos a verlo de manera exhaustiva, pero sí conceptuar de manera general acerca de la estructura básica, sistemas y modos, para arribar finalmente a la ingeniería de tránsito como tal. Es decir, vamos a estudiar la ingeniería del transporte, pero nos vamos a centrar en la rama de la ingeniería de tránsito, que es la que nos interesa. ¿Por qué nos vamos a desarrollar más? Porque el agente de tránsito cumple la función de dirigir, regular y controlar el tránsito, de dirigir, regular y controlar el desplazamiento adecuado dentro de una red vial, ya sea urbana o rural. Existen dos puntos importantes dentro de la ingeniería de tránsito que se deben tratar, y estos son, el primero, antecedentes históricos del transporte, ¿verdad? Y el problema del tránsito, el cual es el segundo. El primero, el antecedente histórico del tránsito, ¿verdad? Y el segundo, el problema que genera este tránsito, que ya hoy en día es muy desarrollado, es muy complicado dirigir, sobre todo pues para quienes desarrollamos las funciones de agentes de tránsito dentro de una metrópolis con una geometría vial compleja o de alta complejidad, ¿verdad? Estos puntos certifican que el transporte ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de las civilizaciones. Se conoce que sin la necesidad de movilidad no hubiera el transporte, ¿verdad? Por lo tanto, la necesidad de movilizarse de un sitio a otro crea el transporte. La necesidad de transportarse crea la necesidad de regular ese tránsito. Muy aparte de la necesidad de regular el tránsito, ¿verdad? Esto nace no siempre por temas específicos. El tránsito no nace por temas específicos en cuanto al tema de la movilidad o el objeto de la movilidad, porque en diversas partes del mundo, en diversos tiempos o épocas, se requería la movilidad por temas militares, como por ejemplo en los antiguos imperios babilónico, asirio, griego, romano, persa, se requerían la movilidad por temas, ¿verdad?, obviamente militares.
Luego surgió con gran afinidad la necesidad de movilizarse por temas de comercio, como lo encontramos en el naciente marítimo. En el sistema marítimo nosotros encontramos pues la necesidad de movilizarnos y que luego fue trasladado a lo que conocemos también en la historia como carroza, ¿verdad? Entonces vemos que el objeto no siempre puede ser el mismo, o no siempre es con la necesidad de recurrir a satisfacer la movilización o el transporte de bienes, sino también lo hemos visto aplicado en el ámbito militar, en el ámbito de salud, en el ámbito inclusive en el ámbito cultural y religioso. Hemos observado que, por ejemplo, sobre todo en la parte de la serranía, ¿verdad? Y es muy común para los compañeros y participantes de este curso, que en la parte de la sierra hay las famosas peregrinaciones en las cuales movilizan a miles de personas. Y si bien es cierto, esto no solamente moviliza en muchos sectores, a nivel pedestre o a nivel peatonal, pues esa cantidad de personas se desplazan en su vehículo o en sus unidades de transporte, ya sean diversos tipos de transporte, que van llegando cada uno, ¿verdad?, hasta cierto límite en donde se les regula para que dejen su vehículo y continúen su desplazamiento a pie. Entonces encontramos que no solamente por necesidades económicas, no solamente por necesidades militares, no solamente por necesidades de cualquier otra índole, sino hasta en el plano cultural y también el religioso. Entonces, el agente de tránsito debe estar capacitado. En el caso de los agentes de tránsito específicamente estoy hablando, deben estar capacitados para poder entender ese tipo de movilidad, el transporte, la modalidad del transporte, el tipo de transporte, ¿a fin de qué? A fin de ejecutar operativos de regulación, de dirección, de regulación y de control eficientes para evitar fenómenos viales. Hablemos de fenómenos viales no solamente como los accidentes de tránsito, sino también la reducción en el tiempo de desplazamiento, lo que conocemos como congestión, ¿verdad? Que son fenómenos viales que muchas veces aportan a una conducción agresiva. Continuemos. Como puede verse en la ingeniería de tránsito, es un subconjunto de la ingeniería del transporte, que ya lo habíamos mencionado, y que a su vez el proyecto geométrico es una etapa de la ingeniería de tránsito. Les mencionábamos de las amplitudes de vía, les mencionábamos de la geografía o la geometría vial, ¿verdad? La topografía de un sistema vial, ¿verdad? Y todo lo que conlleva a este estudio ingresa en la ingeniería de tránsito. El proyecto geométrico de vías es el proceso de correlación entre los elementos físicos. Al hablar de elementos físicos, estamos hablando de las vías, estamos hablando del transporte o de las unidades de transporte, ¿verdad? Y las características de operación de estos transportes. Mediante el uso de las matemáticas, de la física, de la geometría, de la estadística, es decir, mediante el uso o la aplicación de técnicas y la aplicación de ciencias, ¿verdad? En el caso puntual de flujos vehiculares, sobre el estudio de flujos vehiculares en una urbe, pues nosotros vamos a tener los famosos aforos vehicular, que muchos conocemos, muchos hemos practicado, muchos hemos colaborado, y que ya deberían de los participantes, pienso yo, tener dentro de su currículum aquel curso que es muy bueno, sobre todo porque nos ayuda a entender los tiempos de la movilidad, nos ayuda a entender no solamente el tiempo, sino también los objetivos de esa movilidad, los planes de circulación, ¿verdad? Rutas y todo lo que conlleva al proyecto geométrico. Más adelante lo vamos a ver a fondo para poderlo estudiar, y vamos a encontrar que ciertos elementos del agente de tránsito muchas veces es un pilar fundamental, y que su desconocimiento del proyecto geométrico, el entender el proyecto geométrico de una vía donde acude a regular
a regular el tránsito, puede verse afectado por ese desconocimiento, el desplazamiento por esa vía, el desplazamiento de las unidades de transporte. La ingeniería de tránsito, o también conocida como ingeniería de tráfico, ¿verdad? Recordemos que en España no se utiliza el término ingeniería de tráfico. Sobre este punto no quiero generar polémica, ya que aún entre profesionales de la ingeniería civil, escucho o existen polémica entre la conceptualización, es decir, entre la terminología de tránsito o de tráfico. Entendiéndose más adelante que el tránsito pues es una acción y efecto de un traslado o la movilidad de una u otra, y el tráfico es el conjunto de esa, ya en conjunto de la movilidad que se ejecuta como acción. Más adelante lo vamos a desarrollar conceptualizadamente para poderlos definir. Se entiende como la fase de la ingeniería de transporte que se ocupa de la planificación, diseño geométrico y las operaciones de tráfico en las calles, ¿verdad? Esto pues de aquí en tierras colindantes y relacionadas con otros modos de transporte. Esto de aquí es un concepto del Institute of Transportation Engineers, 2009, es decir, el Instituto de Ingenieros del Transporte del 2009 en los Estados Unidos. Se debe tener claro que los términos o conceptos de modos y medios no son lo mismo dentro de la materia en estudio de este curso, es decir, de la ingeniería de tránsito. Más adelante definiremos también la manera correcta de la utilización de estos dos términos, de los modos y de los medios, que ya también lo habíamos contextualizado en la ingeniería del transporte, ¿verdad? Dentro del objetivo específico de la ingeniería del transporte, tiene la estrategia de resolver problemas que se presentan en la movilidad. Una vez que dicho tránsito ha sido inducido por gestiones de varias índoles, como nuevas zonas habitacionales, lugares abiertos y lugares destinados para el trabajo. En esta palabra de inducción, recordemos pues que existe no solamente la necesidad, o una persona no se desplaza netamente por la necesidad de satisfacer la parte económica, de satisfacer la parte cultural, sino muchas veces hasta la religiosa, de satisfacer muchas veces necesidades de sano esparcimiento. Esos son los motivos por los cuales las personas nos desplazamos, y el conductor en general siempre tiene una necesidad, que lo conlleva al trasladarse, y siempre fija un objetivo. ¿Qué pasa cuando no se fija un objetivo? Tenemos el problema de la congestión vial, tenemos el problema de reducción de tiempos en el desplazamiento, lo cual se acumula o arraiga a que se produzca lo que conocemos pues como conducción agresiva, ¿verdad? También conlleva a circunstancias crecientes, como en este caso nuevas zonas habitacionales. Es decir, cuando se apertura una zona habitacional, ¿verdad? Tenemos gran o elevado número de ese flujo vehicular, o el incremento o mayor número de vehículos desplazando hacia esa nueva zona habitacional. Eso es lógico porque se han trasladado personas de un hábitat que se encontraba en una zona distinta a ese nuevo plan habitacional hacia ese plan habitacional. Ello va a conllevar a ciertos problemas de manera inicial que con el tiempo se van a ir desarrollando y van a ser atendidos, en este caso, pues por agentes de tránsito en cuanto a la regulación y control, y van a ser no solamente controlados, sino también haberse diseñado nuevas estrategias durante el tiempo de observación de ese nuevo flujo. Muchas veces, una vez que se ha iniciado ya el flujo, una vez que se ha iniciado el incremento de un X número de vehículos a un nuevo plan habitacional, vemos que tenemos que hacer cambios al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año, ¿verdad? Inclusive de sentidos de vía, de señalética, readecuación de las aceras, en el caso, pues, hoy en día que se ve mucho en cuanto a la movilidad, ciclistas o ciclovías,
Entonces, todo ese incremento, ¿verdad? Para todo ese incremento se emplea una estrategia, ¿verdad? Y satisfacer mediante esa estrategia es el objetivo de la ingeniería de tránsito, satisfacer la movilidad normal de ese grupo de personas y de transportes que se están desplazando por una necesidad. Existen 3 elementos importantes en los cuales la ingeniería de tránsito coadyuvan de manera permanente. Esto es desarrollado inclusive con la ayuda o coadyuvan los agentes de tránsito. Y son la ingeniería como resolución a los fenómenos viales, que ya los estábamos explicando, no solamente fenómenos viales un accidente de tránsito, sino fenómenos viales una reducción en los tiempos de desplazamiento. Fenómenos viales son circunstancias sobre la vía. Fenómenos viales son circunstancias psicológicas masivas que existen sobre una parte de una población que se desplaza. Ejemplo, el tema pandemia, ¿verdad? El tema pandemia, quizás muchos sectores de la ciudad no existía o no había movilidad, pero sin embargo las zonas que estaban despachando en venta o estaban produciendo o vendiendo, ¿verdad? En este caso de la pandemia, gel, mascarillas y todo lo que son productos de primera necesidad y también productos de índole sanitaria y médica, ¿verdad? Todos esos sectores se iban a ver con mucha aglomeración de personas, de vehículos que se centraban hacia ese punto, ¿verdad? Entonces eso desde ya es un fenómeno vial que se está generando porque no es normal que ese número de vehículos, ese número de personas estén desplazándose hacia ese mismo punto y generando una disminución tanto en la movilidad y hasta poniendo en riesgo, si el caso lo deriva a una mala conducción, poniendo en riesgo la circulación normal de una vía, ¿verdad? La educación vial, el segundo punto. La educación con sus estrategias, ¿verdad?, de conducción a la defensiva, con sus estrategias y planes que fomentan a una conducción adecuada, a una atención al volante, ¿verdad?, a una disminución de los efectos de somnolencias y todos los efectos negativos en la conducción, sin dejar de lado, pues, la parte coercitiva del tema del alcohol. Y tercer punto, la legislación o normativa legal vigente y el control policial. En este punto vamos a hacer un énfasis muy importante. La legislación o normativa, porque en el tercer punto va unido del control policial, porque son intrínsecos, es decir, no puede existir solamente la legislación o normativa sin una aplicación mediante la representación de ese poder que emana de la ley, ¿verdad?, en cuanto al control. Es decir, el control policial de tránsito en nuestro país, dado a los agentes de tránsito, en otros países que debería ser policía de tránsito aquí, pero le llaman agentes de tránsito, son las personas encargadas de hacer cumplir la ley. Ese es el término que lo utiliza la ONU o lo desarrolla la ONU, ¿sí? Personas encargadas de hacer cumplir la ley. Entonces, el investirse de agente de tránsito es una manera de que se ejerza la potestad de la legislación y la normativa legal para el control. Obviamente en cuestiones, en infracciones de índole contravencionales, también la sanción, ¿sí? Sobre todo la regulación, la dirección, el control del tránsito. En ingeniería de tránsito, las 5 definiciones siguientes que se han tomado del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española sirven de base para entender el concepto técnico y científico de la ingeniería de tránsito y transporte, ¿verdad? Esto de aquí debe de tener esta terminología, esta conceptualización debe estar bien definida por parte de todos los agentes de tránsito. Saber diferenciar qué es transportar, qué es transporte, qué es tránsito, qué es tránsito y qué es tráfico. Entonces, vamos a iniciar por transportar. Llevar una cosa de un lugar a otro,
llevar de una parte a otra por el porte o precio convenido. En el caso de transportar, ¿verdad? Una cosa de un lugar a otro. Llevar una parte a otra por el porte o precio convenido. Transportar. Transporte o transportación. Acción y efecto de transportar. Es decir, en el momento que realizo ese viaje o ese... Si bien es cierto, transportar es llevar una cosa de un lado a otro, ¿verdad? Transportación ya es la ejecución de esa acción. Acción y efecto de transportar o transportarse. Ahora, transitar. Transitar, ir o pasar de un punto a otro por vías, calles o parajes públicos. En este caso, parajes públicos son calles, son senderos, ¿verdad? Son vías que están plenamente entendidos que son para el tránsito, ya sea de vehículos o sea de peatones. Tránsito, acción de transitar, es decir, lo de arriba. Acción de transitar, sitio por donde se pasa de un lugar a otro. ¿Verdad? Creo que tenemos bien definida o bien conceptualizado, bien entendido estas conceptualizaciones de estos puntos, y es necesario pues que la gente de tránsito lo tenga en su mente la diferencia, ¿verdad? También existe la palabra tránsito, que es muy comúnmente utilizado pues en la parte de los informativos o noticieros, y que no debe ser confundida dentro de la redacción de partes policiales, dentro de la redacción de informes, y mucho menos pues en el momento de destacar una noticia a personal periodístico. Alcance de la ingeniería de tránsito. Se define de esta manera al marco que hace referencia a la ingeniería de tránsito. En esta importante rama se analiza de forma pormenorizada lo siguiente. Son 5 puntos: características, reglamentación, señales y dispositivos de control, planificación vial y administración vial, ¿verdad? Hasta aquí, en este primer módulo, nos vamos a quedar. En un segundo módulo vamos a ir desglosando punto por punto, ¿verdad? Los 5 parámetros de la ingeniería de tránsito. Primero, característica, reglamentación, señales y dispositivos de control, planificación vial y administración vial. Es un gusto haber estado pues en esta primera clase con ustedes, señores participantes y compañeros agentes de tránsito, profesionales de derecho, en donde poco a poco y paso a paso hemos podido ir dilucidando el tema muy importante de la ingeniería de tránsito, de dónde nace, la historia, cuáles son las ramas que han venido desarrollándose a través del tiempo, como la ingeniería del transporte y la subrama, la ingeniería de tránsito, ¿verdad? Cómo se han venido desarrollando estas ingenierías, ramas de la ingeniería civil, y cómo la gente de tránsito puede ir aplicando estos conocimientos científicos y técnicos en el diario desenvolvimiento de sus labores como tal. Entonces, los espero en un próximo capítulo, en una próxima clase, perdón, a fin de ahondar más en el tema de la ingeniería de tránsito, siempre mostrando pues el profesionalismo que tienen como agentes de tránsito. ¿Listo, mi doctor?